Las Catrinas es un podcast de contenido explícito, cuyo material puede resultar ofensivo para cierto tipo de público. Se recomienda la discreción del oyente, especialmente para menores de edad. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotras estamos muy contentas de estar con ustedes en este nuevo episodio, que será sobre las posesiones demoníacas, donde hablaremos sobre qué son, cuáles son los signos para identificarlas y algunos casos de supuestas posesiones. Este es un tema que en lo personal me resulta muy interesante, pues hace referencia a cuestionamientos básicos como la existencia de las fuerzas malignas, la existencia de Dios y el cielo. Lina, ¿quieres empezar con la definición? Hola a todos y bienvenidos. Para mí también este es un tema muy interesante porque es muy controversial y todo lo controversial da mucho de qué hablar. En este caso está el lado de la ciencia y el lado de la religión, los cuales estamos acostumbrados a que no se mezclen o que vayan en sentidos completamente opuestos, ¿no? Y bueno, en los siguientes minutos les compartiremos lo que nosotros encontramos, pero bueno, al final del día la decisión de creer es completamente de ustedes. Y pues sin más, vámonos de lleno con el tema. La definición de una posesión demoníaca. Según algunas religiones, la posesión demoníaca es cuando un espíritu maligno entra en su cuerpo y lo hace hablar y comportarse no como ella quisiera, sino como el espíritu lo quiere. Hay muchas definiciones, pero esta se me hizo como que la más exacta, ya que cuando vemos alguna película, serie, libro, o en la vida real, no sé, lo primero que notamos es que la persona se comporta de una manera pues muy extraña o bueno, sobrenatural, ¿no? Según algunas investigaciones, la posesión está relacionada a algún tipo de trauma que abre alguna puerta la cual permite la entrada de espíritus malignos, lo cual coincide con el diagnóstico médico de los trastornos de identidad disociativo, en donde las personas con esta condición sufren algún tipo de trauma en algún punto de su vida que fragmentó su psique a manera de protección o bloqueo de este hecho traumático en su vida, ¿no? Incluso, pues hablando de este punto en específico, El Exorcista, yo creo que la película más famosa de este tema, se basa en una historia real en donde un niño de 14 años en 1949 sufrió unos cambios en su personalidad y por eso estuvo sometido a un exorcismo durante 3 meses, ¿no? Entonces, creo yo que la posesión demoníaca es sin duda como que la manera más antigua de explicar algún tipo de enfermedad o desorden mental. Para la iglesia hay 6 causas principales por las cuales se producen las posesiones demoníacas y son la participación en ritos satánicos, la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres, un pacto con Satanás para rendirle culto a cambio de bienes materiales, los maleficios, prácticas de llamamiento de espíritus tipo Ouija u otros medios de adivinación, lo cual implica el riesgo de que el enemigo o el diablo posea a la persona, y la blasfemia continua. Oye, esta parte a mí al menos me llama mucho la atención porque una vez escuché en una misa que decía un padre que no debíamos ver películas de terror o películas donde dijeran maldiciones porque supuestamente eso abría puertas y a uno lo volvía Ajá. como más sensible para Susceptible. percibir, ese tipo de entidades. Y en ese momento para mí fue así como que, nomás no quiere que la vea, pero parece que sí es algo que estudia. Sí, sí, es como un factor para la iglesia, ¿no? En este aspecto. Pero incluso los de en la misma iglesia siempre ha habido un poquito de conflicto en el tema de definir qué es una posesión o si realmente en una posesión entra una entidad demoníaca o algún espíritu maligno a tu cuerpo. Por ahí dentro de lo que yo estaba revisando me encontré con la abadesa benedictina Hildegarda von Bingen, no sé cómo se pronuncia, pero es algo así, que vivió por allá entre 1098 y 1179, o sea, hace muchísimo tiempo. Entonces a ella se le fueron Ajá. encima todos los de la iglesia porque ella sostenía que la posesión en sí no existía, sino que los demonios actuaban como una especie de cortina de humo que ofuscaba el alma. O sea, ella sostenía que ya eran padecimientos que uno tenía. Entonces,
Eso contradecía lo que la mayoría de los teólogos de la época decían, que ellos sí profesaban o sí trataban de inculcarte o que te quedara claro eso de que un demonio podía fácilmente invadir y vulnerar un cuerpo humano. Creo que ¿Eso en qué año fue? 1098, 1100, 1200. Ok. O sea, sí, eso hace bastante tiempo, ¿no? Pero todavía existe mucho conflicto con eso. Claramente te digo, porque es un tema muy controversial, pero creo que ahorita la iglesia ya se tuvo que haber puesto de acuerdo porque, o sea, tienen literal cursos para entrenar a padres para que se dediquen específicamente a exorcizar. Entonces, pues eso es porque pues están conscientes o creen de que un espíritu pueda tomar posesión de pues de las facultades de una persona, ¿no? Yo me acuerdo que dentro de lo que estaba revisando había un padre parisino que él tenía 20 años atendiendo casos de exorcismos, o sea que la iglesia les decía, sí, sí es, o sea, si está poseído, exorcízalo, pero él al momento de hacer su investigación no encontraba evidencia contundente que sí dijera, Ok. ok, esta persona está poseída por un ente maligno o por un demonio. Entonces él igual no lo realizaba porque eran encargos que la diócesis le hacía, pero él sí fue muy claro, o sea, cuando daba entrevistas, para decir que él nunca había visto un caso que él pudiera asegurar que sí era una ¿Un posesión padre demoníaca. dijo eso? Sí, sí, sí. Vaya, Por vaya. ahí les dejo el link de la noticia o el artículo. No me acuerdo del nombre del padre, pero sí me acuerdo que era parisino. Ok. También creo que es muy importante establecer aquí la diferencia entre los conceptos de lo que es una posesión, la tentación del diablo y un pacto demoníaco, porque a veces sí nos podemos confundir con esos términos. En estos últimos dos, que es la tentación y el pacto demoníaco, el maligno actúa desde fuera, influenciando a que el ser humano pueda cometer actos terribles. Sin embargo, esos actos los comete por su propia voluntad o por su propia elección. En el pacto, por ejemplo, se trata de un acuerdo mutuo, donde el demonio obtiene el alma de la persona y dicha persona obtiene algún beneficio terrenal, ya sea dinero, fama, talento para hacer algo, etc. La Ok. diferencia así particular con una posesión es que ahí el demonio o el diablo se introduce en el cuerpo de las personas, desde donde lo corrompe, anula su voluntad y lo lleva incluso hasta la muerte, o sea, con la intención de quedarse con su alma. Por esta razón es que cuando una persona está poseída se dice que no es responsable de sus actos, pues pasa a ser solamente un instrumento de este tipo de entidades. Ok. Tú estabas describiendo las razones, ¿no? Por las que puede ocurrir. Sí, según la iglesia, ¿cuáles eran las causas principales por las que, pues, un espíritu, un demonio, podía tomar control de tu, pues, de tu cuerpo y de tu mente también, ¿no? Y pues todos estaban relacionados con algún tipo de ocultismo o satanismo, ¿no? Las dos razones principales, así como podríamos englobarlas, es que la primera puede deberse a un desequilibrio provocado por los pecados de la persona, según, ¿no? Así como dice la iglesia. Aquí estamos hablando de una persona que pues ha cometido actos terribles o que no se ha confesado con sacerdote, lo cual lo puede convertir en un blanco fácil para que los demonios ocupen su cuerpo. Cito textualmente a los teólogos cuando dicen que esto ocurre debido a la inmundicia de su espíritu. Ah, caray, Ok. ¿no? La otra razón para que ocurra un acto de este tipo es que Dios ponga a prueba la paciencia y la fe de la persona poseída, exaltando así su santidad. De aquí que existan términos diferentes para referirse a las personas poseídas por causa de sus pecados o por una prueba de Dios. Por ejemplo, si el demonio poseyó el cuerpo debido a la condición de pecador de la persona, se considera que es una posesión demoníaca. Pero si ocurrió como una prueba de Dios, se considera o se debería de usar el término obsesión demoníaca, ya que este término está reservado únicamente para las almas santas. Ahí quien lo decide, pues la iglesia. Claramente. Uh-huh. En el caso particular de la posesión demoníaca, pues sí puede ocurrir por causas directas e indirectas. La directa le pasa a las personas pues que acuden a prácticas mágico-esotéricas como las que tú mencionabas, de brujería, curanderismo y algunas que no son aprobadas por los cánones católicos.
Aquí también se incluyen a personas con vicios como el alcohol, las drogas, adúlteros o que ¿Qué? no sean buenos católicos. O sea, uno cuando se porta mal atrae ese tipo de cosas. Sigo sin ver que en alguna parte diga que por ver películas de terror también puedes quedar poseído, así que las voy a seguir mirando. No le O hagas sea, caso a ese también padre, si no Lupita. vas a misa, ¿eh? No le hagas caso a ese padre. Si no vas a misa, si no te confiesas, si no oras, si no ayunas, también todas aquellas personas que no tengan los sacramentos, o sea, que no estén bautizados, que no hayan hecho la primera comunión, la confirmación, etcétera. Yo no he hecho nada de Fíjate, eso. fíjate, yo nunca he escuchado de un caso de posesión de personas que no fueran asiduas a la iglesia o que no lo hayan sido en algún momento. Ajá. Bueno, pasando a la indirecta, o sea, la razón indirecta de que esto ocurra, esto implica cuestiones de que se le haya hecho un trabajo de hechicería o brujería a la persona y también por herencia familiar. O sea, imagínate que no te dejen dinero, pero te dejen un demonio, ¿no? Ahí sí estamos jodidos, yo creo. No, Y ahí gracias. me... Ajá, y ahí me recuerda la película de Hereditario, que si no la han visto, véanla, para no hacerles spoilers de nada. Los Ok. exorcistas y estudiosos del tema creen que las personas endemoniadas presentan unos síntomas determinados, como son el poner los ojos en blanco, el hablar en lenguas desconocidas por el paciente, que también se conoce como xenoglasia, la aparición de dermografismos, o sea, escrituras del demonio en la piel de la persona, la conducta violenta, desorganizada o inhabitual y las convulsiones, a las que se le añadían también la pérdida de la memoria o la personalidad borrada de la persona. También mencionan respiración agónica, la aversión a lo sagrado, aparición de enfermedades sin causa aparente, el acceso a conocimientos sobre sucesos distantes y ocultos, lo cual se conoce como gnosis. Y también el hecho de que esta persona pudiera entender lenguas muertas como son el latín, sumerio o arameo. Los supuestos cambios drásticos en la entonación vocal y en la estructura facial también son síntomas de, bueno, son signos de una posible posesión. La aparición repentina de lesiones como arañazos, punciones y diferentes marcas, las cicatrices espontáneas y la fuerza desproporcionada. Ok. ¿Tú tienes algún otro de los síntomas o algo más que se incluya dentro del concepto de las posesiones? No, solamente me dio risa lo que dijiste que poner los ojos en blanco, porque eso yo lo hago todos los días, pero cuando me caga lo que dice alguien o algo así. Pues ya Pero llevas no, un puntito ahí en el checklist. pero no, Te va a caer la básicamente, diócesis. pero básicamente todos los que dijiste en algún punto de pues la investigación, pues eso eran básicamente el checklist, ¿no? Para que un padre pueda decir si tiene un demonio dentro. Ajá, y, o sea, y todas estas características o sintomatología, como lo quieran ver, que hemos estado mencionando, queda evidenciada en lo que se conoce como las 5 etapas de una posesión demoníaca. La primera de ellas es la manifestación. Aquí es cuando la entidad demoníaca entra al cuerpo de un individuo, ya sea con una invitación, o sea que el sujeto desee ser poseído por una entidad diabólica, o porque el individuo tenga una mente débil, baja autoestima o cualquiera de las otras razones que mencionamos previamente. La Oh, shit. segunda etapa es la de infestación. Aquí la entidad tiene influencia sobre el individuo. Puede engañar a la persona haciéndose pasar por un fantasma, de un ser querido o incluso un ángel para ganar su confianza. Algunos signos de la infestación incluyen ver sombras o figuras extrañas que se mueven sin explicación, sonidos de pisadas o algún tipo de material filtrándose a través del suelo o paredes sin explicación racional aparente. Esto me recuerda mucho a mi casa, a Sí, la ya nos casa de mi infancia, no la actual. platicaste. Ya nos platicaste esa historia, Lupita. Espero que cuentes algo de eso porque sí está para no dormir. Un día vamos a hacer un episodio de experiencias paranormales. Ah, ok. La tercera etapa es la de opresión, que ocurre cuando la entidad afecta psicológica, física y emocionalmente a la persona. El objetivo aquí es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a la voluntad de sobrevivir. Y sobre todo, pues que renuncie a su alma. Recordemos aquí que lo que quieren estas entidades demoníacas es el alma de la persona. La cuarta etapa es la llamada posesión completa, que es cuando el demonio tiene el control total sobre los pensamientos, emociones y la conducta de la víctima.
Finalmente tenemos la quinta etapa, que es la destrucción de la víctima. Bueno, lo cual es uno de los objetivos de la posesión, la muerte del huésped y la corrupción de su alma. Los rituales que se practican como para evitar o solucionar este tema de las posesiones intentan a toda costa evitar que se llegue a esta última etapa, pero pues son muchos los casos en los que supuestamente es inevitable, o sea, que muera la persona durante un exorcismo, que así se llaman este tipo de rituales, pues cuando ocurre la etapa de opresión, que dijimos que era la tercera etapa, la persona pues ya deja de luchar contra la entidad demoníaca, la acepta y esta es capaz de tomar completamente el control. Ok. ¿Quieres mencionar algo más? No. Uy, otra cosa con la que yo me topé y que me llamó mucho la atención, porque me enojé, pero está bien, que me topé en estos artículos que estuve leyendo, es que varios de ellos mencionan que los teólogos coincidían en que, y cito textualmente, las mujeres, por su condición natural pusilánime, por ser flacas de corazón y de cerebro, así como su propensión a las pasiones de ira y furia y su infame asociación con la serpiente del paraíso, están más expuestas a sufrir posesiones demoníacas que los hombres. Pues obviamente, Lupita. Claro que sí, no, luego, ¿por qué no voy a misa? Fíjate, otra cosa también que se mencionaba ahí es que se creía o se cree todavía que el demonio puede ingresar al cuerpo como si fuera aire, como un animal o como un objeto. Entonces, la forma en la que ingresaba al cuerpo era utilizando los orificios del cuerpo. Y algo que mencionaban era que a veces la virginidad en las mujeres podía servir de barrera para las posesiones demoníacas, aunque no siempre fuera efectivo. Cuando lograba esquivar esta barrera, el demonio se instalaba en el vientre de las mujeres. Ok. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Somos unas malditas pecadoras. Pues no sé de qué año sea esta definición, pero suena mucho a cuando pues este caso que también es muy famoso, que igual espero que algún día podamos hacer un episodio de las brujas de Salem, ¿no? Que pues era una Ajá. aversión y un odio hacia las mujeres demasiado acentuado, y donde pues básicamente pues simplemente por el hecho de ser mujer, y si alguien decía ella es bruja, eras bruja y pues te ibas a morir básicamente, ¿no? Claro que sí, como el meme este que estábamos viendo hace rato. Por ahí se los ¿Cuál? vamos a dejar también en el Instagram, o se los vamos a poner en el video de YouTube mientras está corriendo esta parte, donde se ve lo del dedo, como si se quitaran el dedo. Ah, sí. Y que te ve la iglesia, ¿no? Y prende la hoguera. Bruja. Ajá. Bueno, pues un caso como este, como el que yo estaba mencionando, es el de las posesas de Querétaro, que ocurrió en 1691. Una de estas jóvenes endemoniadas, Francisca de Mejía, en la sesión de exorcismo explicó utilizando la voz del demonio que éste logró entrar a su cuerpo en forma de aire por los cabellos durante una curación, realizada por una hechicera indígena. En cambio, otra chica, llamada Juana de los Reyes, atribuyó la posesión al hecho de haber comido una manzana envenenada que le ofrecieron en la misma iglesia. Blancanieves, Como ¿eres signo, tú? ándale, de ahí se inspiraron a lo mejor. Como signo de la supuesta posesión demoníaca que sufría, Francisca expulsó mediante el vómito muchísimos objetos de su cuerpo, como lo son huesos de aguacate o semillas de aguacate. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Es hueso o es semilla? Es... vamos a decirle O sea, es hueso. una semilla, ¿no? No, yo creo que ya Pero es ya ves que hueso también... cuando está en el aguacate. ¿Sí, no? Ok, es que yo conozco como hueso el de mango, hueso de mango. No se le dice semilla de mango. No. Bueno, pues X. Eso del aguacate y también del mamey. Echó también pedazos de lote, tierra y piedras. La otra chica que les había mencionado, Juana, vomitaba trozos de lana, cabellos, agujas, alfileres y demás objetos. Se dice que esta chica incluso llegó a arrojar algunos artefactos metálicos por su vagina. Cabe destacar que estos dos casos fueron calificados por las instancias inquisitoriales como fingimientos de posesión, ya que después estos signos de vómitos y expulsión de objetos extraños se asociaron a enfermedades mentales, locura y otras cuestiones.
pero en aquel momento provocaron una sugestión colectiva que afectó a todo el pueblo. Estas supuestas posesiones se fueron esparciendo en el resto de las mujeres en edad fértil de Querétaro. Se corrió el rumor de que varias mujeres españolas habían sido poseídas por los demonios, como resultado del hechizo que les había lanzado una bruja local llamada la Chuparratones. Todas estas muchachas vomitaban objetos extraños, sufrían enfermedades raras, no tenían ganas de comer, amanecían con marcas de dientes en sus cuerpos, experimentaban visiones, se retorcían y sus vientres se inflaban de manera extraña, parecida a la de un embarazo. Ah, caray, ¿no? ¿Dónde habré visto eso antes? Estoy segura que debe haber algún episodio de La Rosa de Guadalupe que trate de eso, o si no lo hay, lo van a sacar. Digo, o sea, tratar de echarle la Yo culpa creo al que ya demonio por... existe. Yo creo que ya ¿Sí? existe, Lupita, pero yo no miro La Rosa de Guadalupe. No, pues yo Hay que tampoco, pero de buscarlo. repente me salen, por ahí videos que yo me quedo así de... "Ah". Pero sí, algo debe de haber por ahí, ¿no? Bueno, siguiendo con estos hechos. Los embarazos padecidos por Francisca de Mejía, la chica que vomitó el hueso de aguacate o la semilla de aguacate y los demás objetos, eran temporales. Es decir, el vientre se le hinchaba y se le desinflaba constantemente. Pero no fue así el caso de la otra joven, Juana de los Reyes, quien también experimentó un abultamiento en la parte abdominal, el cual culminó en, no se lo van a creer, un parto real. Oh, De hecho, shit. exacto, ¿no? Eso, ¿a quién lo hubiera pensado? De hecho, cuando llegó el momento de la expulsión, los frailes pensaban que se trataba de la expulsión del demonio. Por un tiempo dieron crédito a las explicaciones de la chica, quien usando la voz de un demonio afirmaba que había sido preñada por el mismísimo Satanás, quien robó el semen de un hombre y lo depositó en su vientre. Ay, no, Finalmente, basta. 1691, Lina. Cosas más extrañas se escuchan ahorita. ¿La Tierra es plana? Bueno. No. Finalmente, finalmente fue la intervención del Santo Oficio quien aclaró que el niño fue fruto de los amores incestuosos de Juana de los Reyes con su propio hermano. Juana de Algo los bien. Reyes Lannister, claro que sí. Pese a esto, hay documentados otros embarazos demoníacos que no terminaban en partos reales, como es el caso de la Beatita de Pátzcuaro, en Michoacán, quien pasó a la historia como un modelo de virtudes cristianas. Ella padecía embarazos demoníacos que nunca llegaban a un desenlace natural y sus síntomas se describieron de la siguiente manera. El vientre se le hinchaba tanto que parecía una mujer encinta en vísperas de parto, y de repente se deshacía. Esto lo causaba un espíritu infernal, quien tomando un cuerpo aéreo en forma de una serpiente, se le introducía por la boca y se le enroscaba en el vientre. Se lo iba levantando sin retirarse, hasta que a veces las manos de un sacerdote realizando un exorcismo se posaban en ella, o también en otras ocasiones la simple presencia de algunas imágenes de San José hacían que su vientre se desinflara. De todos estos casos, algo que me llama la atención es que las entidades que intervienen en el supuesto proceso o trance de posesión se vinculan a la misma cultura a la que pertenece el sujeto. Esto me lo encontré también como análisis dentro de los artículos. Al menos yo no he encontrado casos registrados de personas occidentales enajenadas con demonios Ashanti, que son los de algunas tribus africanas, como tampoco hay registros de esas tribus africanas o tribus asiáticas poseídas por demonios cristianos. Otra característica importante dentro de estos artículos que ya te hablaban un poquito sobre estadísticas o registros de casos es que los supuestos casos de posesión se dan en mayor proporción entre la población marginada socialmente y pues de forma especial entre las mujeres que son sometidas por sus esposos o parejas y también en siervos e individuos que en general están subyugados. Ok. Ahora, Lina, ¿qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué dice? ¿Qué dice la ciencia al respecto? Pues como hablaba al inicio, junto con la definición, para un médico o un psiquiatra, pues generalmente estos casos se catalogan como pues un trastorno de identidad disociativo, ¿no? Ahí para los que vieron fragmentado, pues básicamente eso. Los que no la vieron, pues mírenla.
Investigando me encontré con pues el caso de este psiquiatra llamado Richard Gallagher, que es un médico psiquiatra y a su vez es un consultor de posesiones demoníacas. Esta historia se me hizo muy interesante porque mezcla dos aspectos pues que no embona normalmente, ¿no? La ciencia y la religión. Y el hecho de que él diga que él está completamente del lado de la ciencia, pero a su vez no está en contra de las explicaciones que la iglesia otorga a ciertos sucesos que él mismo, pues como médico, no puede como explicar o comprender. Él dice que durante los últimos 25 años ha ayudado al clero a distinguir entre enfermedades mentales y a lo que él llama lo real. Calcula que ha visto más casos de posesión que cualquier otro médico en el mundo porque pues acuden a él, ¿no? Los padres como tal. Uh-huh. O sea, es el caso contrario del padre que platicaba yo. Sí, Y completamente. sí, fíjate, dentro de lo que estuve revisando, me di cuenta que muchas veces los padres, para que los acepten en esos cursos, es que no sé si se dice curso o seminario de exorcismo, pero para que los acepten, tienen que tener una formación extra más allá que la formación que les da la iglesia. Por ejemplo, si se pide que sean psicólogos o que sean psiquiatras o que tengan algún tipo de estudio relacionado con Okay. la ciencia. O sea, como para que también sean un poquito más, ¿cómo te diré?, más escépticos y no crean que absolutamente todos los casos que se les presentan son reales, porque la realidad es que no lo van a hacer. Y tienen que tener esa No. formación científica para poder saber cuáles son enfermedades o cuáles sí podrían ser casos de posesiones reales. Sí, y qué importante que lo puedan diferenciar y que puedan como canalizarlo al, no sé, al lado correcto, porque puedes estar privando, como ya ha habido otros casos, por ejemplo, no sé, los Warren, que a lo mejor en su sensacionalismo privaron a una persona que de verdad tenía algún tipo de trastorno mental, por ellos decir que estaba endemoniado, ¿no? Entonces, pues sí está delicado ahí. Este, el doctor Richard dice que ha tratado a casi 25,000 pacientes cuyos síntomas pues no tenían nada que ver con Satanás y sí con el cerebro o las enfermedades mentales. Sin embargo, muchos de los casos de sospecha de posesión demoníaca han sido transferidos de él a sacerdotes y hombres de fe. Para él, los demonios o espíritus que se apoderan de la voluntad de las personas son, y cito, son ángeles caídos. Eso es lo que creo. Son mucho más listos que los humanos, ya que llevan milenios sobre la Tierra. Gallagher establece que hay dos tipos de posesiones. Están las posesiones en las que un espíritu maligno controla a una persona completamente, física, mentalmente, y las opresiones en las que dicho espíritu maligno ataca y sabotea a su presa, pero nunca toma su personalidad. Se me hizo curiosa esta definición porque es como una posición, digamos, menos densa, más bien sería como un tipo de influencia. Por ejemplo, el padre Gabriel, que eso ya va a ser un tema más adelante, él decía, bueno, afirmaba que Hitler era una persona que estaba claramente poseída por, por su carácter y pues básicamente por el daño que le hizo a tantas cientos, miles de personas, ¿no? La cuestionante de estos casos siempre es cómo se llega ahí, cuál es la causa, y él dice que esto no es aleatorio en lo absoluto y que siempre hay una causa discernible del por qué una persona fue poseída, ¿no? Pero Esta causa, dime. ahí él, nomás para que quede claro, ¿no? Él sí, sí cree que ha visto casos de posesiones. Tan sí los ha visto que él ya tiene, o sea, padres o hombres de fe como él les llama, que él mismo los canaliza con ellos, cuando él ya los trató como médico psiquiatra y le dio el tratamiento que normalmente, o sea, aplica en ese cuadro médico, y si no funciona, él sí los ha canalizado con algún padre para que ya proceda al plan B, ¿no? Que sería exorcizarlo.
y sabe si ha funcionado. Dice que sí. Y por eso Y él, fíjate que no había escuchado hablar de ese psiquiatra. no, y por eso él todavía cree más, porque, ejemplo, él tiene un paciente, ya le dio tratamiento, no ha mejorado, entonces él ya es cuando opta canalizarlo hacia algún padre, ¿no? Ya que se cumple con la sesión de exorcismo, que puede ser, también lo estuve leyendo en varios sitios, no sé si tú encontraste también algo diferente, Lupita, que puede ser horas, días, semanas, meses o años incluso, en el, Ajá. eh, en el que puede llevar este proceso, y que una vez que estas personas pasan por eh, pues por ¿Ritual? este tratamiento, vaya, ¿no? O este rito, creo que más bien la palabra correcta sería rito, él se ha visto el cambio, entonces eso solamente lo, lo, ¿cómo se dice? Ay, ayúdame, Lupita. ¿Cómo se dice? Como que lo Que fomenta, eso hace lo, que confirme de alguna manera su eso, postura o la así, efectividad de los rituales. lo voy a decir. Y No, eso así lo voy a solamente, dejar. no seas grosera, yo toda trabada ahí como por 2 minutos. No, no más, no más. este, y eso solamente como que confirma su creencia en que los exorcismos sí pueden funcionar, ¿no? Este, el doctor Richard dice que una posesión puede venir de algo maligno, como ya lo hablamos ahorita, o también de Ujú. algo bueno. Y eso se me hizo, pues me hizo mucho ruido en la cabeza, porque entonces, pues como él dice, claramente no estás exento, pues no está exento una persona que sea muy buena o una santa, si así lo quieres decir, como una persona a lo mejor que practica, no sé, la brujería. Entonces, pues, qué chingados, ¿no? Creo que también puede ser algo como en el caso del vudú, que Uh-huh. mientras más crees en ese tipo de cosas, te va sugestionando y llega un punto en el que sí te puede afectar de manera física. Entonces, Ok, yo no dudo que sí haya muchos casos en los que sea como alguna cuestión ya psicosomática, de que ellos crean se tanto que están sugestionan. poseídos que por más que vayan a terapia o más que tomen a lo mejor algún medicamento, no, o sea, no les va a hacer efecto hasta que pasen por ese rito, porque eso está dentro de sus creencias, o sea, ya está tan arraigado que lo consideran como la única solución posible. Algo parecido a cuando se utilizan placebos, de que si tú le das un placebo a una persona, puede ser que la persona mejore, o sea, si realmente no estaba enferma o a lo mejor su condición sí era un poquito más mental. O sea, tú le das un placebo y la persona comienza a mejorar. ¿Por qué? Porque piensa que tú le estás dando medicina real. Sí. Entonces, a lo mejor puede haber casos de ese tipo también. Es que el poder de la mente está súper cabrón, y también me viene a la mente, por ejemplo, las cruzadas de milagros, ¿no? Como mucha gente pone tanto su fe en alguna persona, en un pastor en este caso, que ellos sienten que ya se curaron. Entonces, pues Ujú. sí, está Y a muy, veces muy interesante. son cosas temporales, ¿no? Así es. Lo que te decía, ¿no? Que puede venir de algo maligno o de algo bueno. Porque, por ejemplo, dice él, puedes estar esta persona que es súper fiel y creyente a Dios, y tú dices, bueno, pues yo estoy exento de este mal, ¿no? Pero él dice que no es así. Porque dice que él incluso ha conocido personas que son, te digo, como tal, como tú dices, no, esta persona es una santa, y aún así que tienen problemas con demonios. Por ejemplo, él habla de este caso de una mujer que se dedicaba a labores benéficas, una mujer de mucha fe que ayudaba a los más necesitados, y dice él, precisamente porque era una santa y realizaba obras caritativas para los demás, estaba poseída. Y cito, creo que fue atacada porque el demonio no le hacía gracia su nivel tan alto de santidad. Todas sus pruebas médicas fueron negativas, sus análisis de sangre revelaron que todo estaba bien, no parecía tener ninguna otra enfermedad médica o psiquiatra. Tenía hijos, una familia normal,
pero todo se salió de control cuando Satanás entró a su cuerpo. Pero acuérdate ahí que según los conceptos que estamos revisando más adelante, ahí no es posesión, es obsesión demoníaca. Obsesión. Que son las pruebas, Así es. ajá, la prueba que le pone Dios a las almas santas. O sea, para testear ahí su paciencia, su fe, etcétera. Como sea, no está chido. No, pues no. Y bueno, para dar un poco de contexto y entender un poquito más cómo un psiquiatra puede creer en las posesiones demoníacas, voy a hablar un poco de la vida de Richard Gallagher, ¿no? Richard creció como un devoto católico en el seno de una familia de 5 hijos y desde muy pequeño asistía a misa todos los domingos. Estudió en el reconocido Instituto Católico Regis en la ciudad de Nueva York antes de ser aceptado en Princeton. Dice él, no sabía qué hacer, pensaba ser abogado, profesor o alguna cosa por el estilo. De lo que sí estaba seguro es que quería ayudar a la gente. Así que cuando estaba en Princeton conocí a unos cuantos compañeros que querían ser médicos, comencé a interesarme por el tema y en ese momento me gustaba mucho leer, por lo que eso me llevó a interesarme en las ideas psicoanalíticas. De ese modo junté mi afán por ayudar a las personas con mi interés por la psiquiatría. Así empezó, ¿no? Pues la decisión por convertirse en psiquiatra, pero conforme su carrera avanzaba, se intensificó más su conocimiento por el mundo de los espíritus malignos. Asegura que ha visto alrededor de 4 casos por año, pero ha oído hablar de cientos más, especialmente en las reuniones de la Asociación Internacional de Exorcistas con sede en Europa. Sí, eso existe. Él dice que pues básicamente mucha gente le pregunta cuáles son las razones detrás por las que Satanás entra a un cuerpo. Y él dice, voy a citarlo textualmente, los espíritus malignos se apoderan de las personas porque odian a Dios y a los humanos. Tenemos la capacidad de amar y volvernos hacia Dios. Ellos no. Tomaron sus decisiones y odian la imagen de Dios en los seres humanos. A decir verdad, odian a los humanos, es decir, no solo quieren destruirnos espiritualmente, alejarnos de Dios, sino que parecen sentir un placer sádico a la hora de destrozar a las criaturas que todavía pueden volverse hacia Dios, su mayor enemigo. Criaturas que pueden amar, han rechazado la idea de la bondad y el amor de una forma perversa. Él dice que a pesar pues de todos esos encuentros que ha tenido hacia el mal, pues nunca ha tenido miedo ni se encuentra como preocupado porque alguna vez los demonios vayan a ir por él, ya que pues él tiene su propia fe y dice que mucha gente pues lo tiene en sus oraciones, ¿no? Él dice, no he visto al diablo por ningún lado, pero como siempre le digo a la gente, es un error tanto ver al diablo por todas partes como negar su existencia. Y pues con esto cierro, ¿no? Este paréntesis de este doctor que, pues sí, es un médico, psiquiatra, pero está completamente de acuerdo o simplemente cree con que las posesiones sí existen y pues te digo, muchos de sus pacientes que él no ha podido como pues sanar o curar, como le gusta decir, pues sí, sí los ha canalizado con algún con alguna representante de la iglesia. Y te digo, lo interesante de este caso es que dice él que sí ha visto mejoría. Entonces, pues ahí, pues como mencioné al inicio, pues ya es de cada quien si queremos creer o no en lo que dice este doctor, ¿no? ¿Y tú crees, Lina? Uh, dice una amiga, yo No no creo ni creo en... dejo de creer. Sí, yo no creo en Y eso, tu amiga es mi pero no nana. dejo de creer. Mira, son de Obregón también, así que Sí es. súper sí, súper sí. No, es que, o sea, cuando lo escuché, te lo juro que no lo había escuchado nunca esa frase. Entonces cuando me lo dijo, porque me platicó que a su hermano le estaban haciendo brujería y bla, 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 ¿no? Y yo siempre he sido así como de que, qué mamada, ¿no? Pero ya en la plática le dije, pero de verdad le dije, ¿tú crees en eso? Y ya me soltó la frase, ¿no? Ahí célebre. Pues es que yo no creo, me dijo, pero yo no dejo de creer.
O sea, se me hizo como que muy tonta. Bueno, se me hace muy tonta, pero a la vez como que Hay mucha sabiduría echándole ahí, ¿eh? poquito, sí, echándole poquito coco es como que, ok, o sea, no crees en el aspecto de que, por ejemplo, yo no voy a ir ni con una bruja, ni con un curandero, a que, no sé, me quite el mal de ojo, por ejemplo, porque me está yendo de la chingada, este, pero también, o sea, creo que sí he visto cosas que digo yo, ay, no quiero creer, pero es que cómo explico tal hecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, como dices tú, a lo mejor sí suena muy tonto, que dices tú, no, eso no tiene sentido, pero creo que sí tiene un poco de, pues ahí de sabiduría, como bien tú dices. Es que sí tiene sentido, para mí tiene todo el sentido del mundo, porque yo a lo mejor me mostré escéptica con las preguntas que estaba haciendo, con mis intervenciones, pero este es un tema que a mí me da mucho miedo y que respeto mucho, porque como les comentaba hace rato, en mi casa siempre han pasado cosas bien raras, así de que veíamos cosas, escuchábamos cosas, de repente nos pasaron por ahí unas cuestiones medio raras, entonces yo sé que eso no era algo de este mundo. Estoy segura que sí es algo sobrenatural. No soy la única persona que lo ha experimentado. Todas las personas que han ido a mi casa les ha pasado algo, todos tienen historias. Entonces, si algo así es posible, o sea, ¿cómo no va a ser posible una posesión? O sea, que una fuerza o una entidad pueda tomar a lo mejor parte de tu energía vital y tratar de alimentarse de ti, ya sea Sí, introduciéndose en, en tu cuerpo o influyendo de alguna manera. No sé. así es. Te digo, yo no me gusta nada de eso de que vamos a jugar a la Ouija y vamos a invocar un espíritu, cosas así. No, Jamás, hombre. O sea, nunca. yo me dicen, ay, hay una casa embrujada, acá vamos. Sácatela. O sea, no, la neta le saco muchísimo la vuelta precisamente porque son cosas en las que sí creo, pues que sí pasan, que, o sea, ¿y Ujú. para qué uno va y le busca? Sí, sí, exactamente, pues lo que te digo, pues, es que te digo, no creo, pero no dejo de creer. Exacto, no creo ni dejo de creer. Tú traías un tema complementario en cuanto a lo que dice la ciencia en cuanto a las posesiones demoníacas, ¿no, Lupita? Pues yo traigo aquí algo, es algo parecido a lo que tú mencionaste. Según Ok. la clasificación internacional de enfermedades publicada por la OMS, que es el sistema de codificación aceptado internacionalmente, lo considerado una posesión demoníaca queda registrado dentro del apartado de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes o matomorfos, registrado como un trastorno disociativo, específicamente como un Ujú. trastorno de trance y posesión. Ok. Por ahí quien sepa de psicología, pues le entendió súper bien. Quien no, simplemente te está diciendo que un estado de posesión es un estado disociativo. Tú pierdes a lo mejor la noción del tiempo, no se registra nada en tu memoria inmediata. Estos casos de posesiones se describen así. Son trastornos en los que hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y la plena conciencia del entorno. En algunos casos el enfermo actúa como poseído por otra persona, por un espíritu, por una deidad o una fuerza. La atención y la conciencia del entorno pueden limitarse a solo uno o dos aspectos inmediatos y a menudo se presenta un pequeño pero reiterado conjunto de movimientos, posturas y manifestaciones expresivas. Estas son involuntarias o no deseadas e interfieren con la actividad cotidiana de la persona. Estos síntomas suelen aparecer en los diferentes tipos de trastornos disociativos, a menudo sobre todo en estratos socioeconómicos bajos o en regiones apartadas de la civilización y a menudo en cultos pequeños o sectas. Se confunden los síntomas de la esquizofrenia o los trastornos de ideas delirantes con manifestaciones de posesión demoníaca. O sea, mientras estés en un lugar a lo mejor más alejado, donde puedas estar más sugestionado o que puedas estar más expuesto a este tipo de estímulos o creencias, eres más susceptible a pensar que puedes estar siendo víctima de una posesión. Ok. Ya me dio miedo, pero continúa. Pues hasta aquí.
creo que estaría bien cerrar el tema con una frase que me recordaste ahorita con lo que estabas mencionando de ni creo ni dejo de creer. Baudelaire dijo una vez, la más bella astucia del demonio es hacernos creer que no existe. Sí, me recordó también una frase que en algún momento de mi infancia pues también escuché pues en la iglesia, ¿no? Que el mayor logro del enemigo, le llamaban, era haber convencido al mundo de que no existía. Y pues creo que pues sí, o sea, si nadie cree que existe, pues las personas se van a meter con la ouija, con no sé, esoterismo, brujería y demás, y eso pues sería como pues una puerta que él estaría buscando abrir, ¿no? Es que esto es como el coronavirus, o sea, no crees que es real hasta que te pasa a ti o a alguien de tu familia. Así es. Entonces, Lina, ¿qué te parece si pasamos a las recomendaciones? Sí, ok. La recomendación que yo les traigo es una serie que se llama Mindhunter. La encuentran en Netflix. Tiene 2 temporadas y trata de 2 agentes del FBI a finales de los 70 que se reúnen con asesinos seriales encarcelados para hacerles entrevistas y con esto poder desarrollar perfiles psicológicos de los criminales. David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam o de 44 Killer, fue un asesino en serie en Estados Unidos durante las décadas de los 60 y 70. Se caracterizaba por dejar notas provocativas a la policía en la escena del crimen. Llegó a matar a 6 personas y a herir a otros 7. Cuando Berkowitz fue identificado y enjuiciado, confesó los crímenes alegando que fue por culpa de un demonio que lo había poseído. Esta serie tiene intriga, tiene misterio, tiene drama, tiene detectives, todo lo que me encanta. Así que si son fanáticos de los asesinos seriales, de historias perturbadoras y de David Fincher, ahí está la recomendación. Creo que Lupita ya la vio y pues creo que va a Me afirmar todo encanta lo que esa dije. serie. Me encanta. Lo malo es que quién sabe si la vayan a renovar. Sí, esa es la O mala bueno, si la vayan noticia. a volver a hacer. Ajá. Sí, que ahorita está pues en stand-by porque el señor Fincher está muy ocupado, dice él. Y Pues pues si ahí está está en ocupado, espera, ¿no? déjalo. Esperemos que sí lo retomen y que no se vaya a quedar ahí a medias como Hannibal, ¿verdad? Ay. Pero sí, o sea, creo que es una serie que hicieron con mucho amor. Sí, la verdad es que o sea, a lo mejor suena muy exagerada, ¿no? Pero es de las mejores cosas que he visto en los últimos años y a persona que conozco se la recomiendo y ahí estoy dando lata. Ya la viste, porque creo que sí vale mucho la pena. ¿Y tú, Lupita? Sí, ¿Qué nos fíjate, vas a muchas recomendar? de esa serie, voy. Ah, De ok. esa serie, muchas Vas, personas a las vas. que yo se lo recomendé me decían, ay, es que está lenta o lo que sea. Es como que denle tiempo, o sea, es como la comida, o sea, te tomas tu tiempo, la vas haciendo bien y te queda algo súper rico. Y con eso no me refiero a que se tenga que esperar al final de temporada para que pase algo, ¿no? Simplemente síganla viendo y le van a agarrar el gusto porque le van a agarrar el gusto. Y ya si la terminan y de todos modos dicen que no les gustó, es una amistad a cuestionar. Listo, lo dije. Claro que sí. Bueno, yo les quiero recomendar un libro que se llama Una cabeza llena de fantasmas de Paul Tremblay, el cual trata de lo siguiente. Miren, hasta les redacté una sinopsis. Cuando Marjorie Barrett, de 14 años, presenta síntomas de esquizofrenia y la terapia parece no funcionar, su padre recurre a un sacerdote de la Iglesia Católica, quien sugiere practicarle un exorcismo. Sumado al extraño comportamiento de Marjorie, quien aterroriza a su hermana menor, Mary, la familia está pasando por graves problemas financieros, entonces se les ocurre la brillante idea de, cómo no, televisar el exorcismo de su hija. O sea, ni siquiera se pararon a pensar en cómo un hecho de esta magnitud podría llegar a torcer sus vidas. 15 años después, será Mary quien relate los horrores por los que su familia atravesó en ese periodo y los secretos que hasta entonces no se atrevía a pronunciar.
Del libro me gustó mucho la ambigüedad de las escenas terroríficas y el estilo descriptivo del autor, ya que de verdad llegas a cuestionarte si lo que está pasando es algo sobrenatural o si es producto de una enfermedad mental y sugestión o qué. O sea, lo que más me gustó del libro, la verdad es que fue el final, ya que todos los elementos estaban ahí para que uno, bueno, están ahí para que uno los pueda inferir y aún así crean que los sorprenden. Considero que esta novela les puede gustar a quienes disfrutan de armar sus teorías, las intrigas y ese constante debate entre lo sobrenatural y lo que puede ser probado por la ciencia. Además, este libro tiene un plus que está lleno de referencia a otras obras de terror, lo que a mí, pues, como me gusta mucho ver esas películas y leer ese tipo de libros, pues me encantó. Tú como el Capitán América todo libre, entendí esa referencia. Ándale. Pero sí, la verdad es que el libro está muy padre. Estoy segura que lo van a hacer película. No me he metido a buscar si ya lo confirmaron. O sea, el libro es relativamente reciente, pero estoy segura que sí, porque está escrito de una forma muy descriptiva. O sea, es muy fácil que te lo imagines. Está, la verdad, que muy padre. Películas de exorcismos, pues no les de exorcismos, películas de posesiones, se nos hizo así como que irnos a la fácil de recomendarles de esas, pero igual si las quieren ver, la obra maestra del terror, pues ya sabemos que es El Exorcista, El Exorcismo de Emily Rose también es muy buena. Juay de Rito. A Juay de Rito, por supuesto. Pues todos ya vieron El Conjuro y esas, así que ni siquiera son recomendaciones, aunque son muy buenas. Y creo que eso sería todo. ¿Algo más que quieres añadir, Lina? Ya te dije, ya me dio miedo. No sé si voy a soñar feo ahora, pero todo sea por el podcast. Como yo, o sea, que estaba terminando la investigación a las 3 de la mañana, hace rato, ¿no? A las 3 de la mañana. O sea, yo la verdad que tuve que dormir con la luz prendida. En las notas que estaba revisando había videos y yo, no los voy a ver. Y yo, luz de la mañana. O nunca. Y eso fue lo que sucedió nunca. Pues Pero yo sí, creo que... pero sí, o sea, ¿eh? ¿En qué? Ahí pero es que me estoy bajando. Ya están poseyendo a Lina Aguas. Ya, continúa. Nada, pues yo creo que eso ya sería todo. En el siguiente capítulo vamos a continuar con el tema de los exorcismos. Ya nos vamos a ir de lleno sobre casos reales, sobre exorcismos. Y pues nada, la verdad es que junto con pegado a esta investigación nos encontramos obviamente también los casos y la verdad es que va a estar muy interesante. Así que si les gustó esta primera parte, la segunda parte, la parte número 2 les va a gustar más. Pues entonces nos vemos la siguiente semana y esperamos que tengan una semana libre de posesiones, libre de entidades por ahí maléficas y pues que nos podamos ver la siguiente semana. Bye. Bye bye.